Bueno, Shermila, definitivamente para mí no fue fácil hacer esta entrevista. He entrevistado a tantas personas en mi vida, pero entrevistar a esta niña me llenó de tantos sentimientos, de tantas cosas. Ver cómo alguien puede ser tan maravilloso, tan grande, como puede ya desde tan joven tener tanta fe en Dios. Así son los niños, por eso Jesús dice que esos niños hay que protegerlos, hay que cuidarlos, porque los niños son inocentes, ellos son puros. Y por eso cuando yo escuché a esa niña dando su testimonio, mis ojos de verdad estaban llenos de agua, porque yo dije, wow, Dios, ¿por qué tenemos tanto problema nosotros los mayores para servirte? Y mira cómo una niña habla, cómo una niña motiva a los niños para servirle a Dios. Y una cosa que es muy importante en esto es que a pesar de todo esto, es una niña muy abierta, no tiene temor a nadie, ella confía en todo el mundo. ¿Ok? Es maravilloso, tuvimos la oportunidad que ya pudieron disfrutar también la entrevista con sus padres, lo maravillado que ellos están, unos padres que tienen un concepto bastante importante. Sí. Acuérdense que cuando lo entrevistamos a los padres, a los profetas del León, nos contaron también de cómo ellos manejaron su vida en Cristo, de que no permitieron que nadie lo tocara a ellos, que solo fueran el uno para el otro. Amén, y eso es bonito, bonito es esto. De inmediato, señores, vamos a presentarle un hermosísimo éxito, sinceramente bien bello y lindo, un éxito presentado al encargo de una agrupación que son mayoría hijos de padres dominicanos, pero residen en los Estados Unidos. Y esta agrupación es una de mis favoritas, y la agrupación se llama Tercer Cielo, y esta tremenda canción de ellos que se titula No estoy solo, y esto es para que tú sepas que de verdad no estás solo, porque en la palabra de Dios el Salmo dice que hasta en la valle de oscuridad de muerte, allí Jehová está contigo. Entonces nunca estás y nunca estarás solo. Amén. Disfrútalo. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca he estado solo. Dios nunca me ha abandonado, y si todavía hoy estoy aquí, es porque tengo su fuerza. No estoy solo, la victoria siempre Él me ha dado, y si ves que he podido vencer, es porque lo he entregado todo. He reconocido que es Él quien tiene el poder. Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité, pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más, y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro, esa fe que no puede matar. Aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza
oración. En este momento inicia Tiempo de Devoción. Televidentes, ya hemos llegado a nuestro tiempo de devoción, el mejor tiempo, el tiempo donde vamos a hablar de la palabra de Dios, la palabra que es perfecta, la palabra que es única. Y hoy nuestra palabra va a ser 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Tienes tu Biblia a mano, tu teléfono, tu tablet, tu laptop. Vamos a buscarlo para leerlo y ver lo que Dios nos dice hoy. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vuelvo y repito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo está bien. Así hemos presentado en el día de hoy, lo cual es este programa, la dedicación especial para cada uno de ustedes, señores. Si en Cristo tú tienes tu alma y tu corazón, todo está bien. ¿Sabes por qué? Porque estás buscando el camino a la perfección, que a veces no lo conseguimos en la tierra. Estamos claros de que siempre buscar en Cristo también significa más enemigos, muchísimas situaciones que nos presentan, pero cuando tenemos a Cristo tenemos la espada más grande, la más poderosa, una que ya ustedes utilizaron incluso para leer en el día de hoy, la Biblia, donde están las palabras del Señor, que siempre te dice que te protegerá, te bendecirá y te llenará de cosas buenas, porque todo está bien en Cristo. Aprende, cuando tú en la vida sientas que todo está bien, prepárate, porque muchas cosas a veces malas vienen después y no sabes cómo tratarlas. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, Él siempre te va a ayudar para mostrarte que cuando vengan los difíciles momentos, la fuerza vendrá en el Señor, porque el Señor es el único que lo puede todo y el único que puede salvar tu vida. Yo hoy te invito a que aceptes a Cristo. Ve a la iglesia más cercana, no importa, en tu casa. Haz como hizo la pastora de Ecuador, que simple y llanamente abrió su ventana y habló con Dios, y la luz llegó. De inmediato Dios lo llenó de bendición. Así también Él te bendecirá en este gran día. Amén, tremendo, ¿no? Bendiciones realmente para nosotros es compartir una palabra tan hermosa Sí. y saber que todo está bien, porque en Cristo todo está bien. Y lo más importante es que dice que eres una nueva criatura. Seguro que sí. Entonces, lo pasado, Pasado lo que está. tú has hecho en tu pasado, quedó en tu pasado. Entonces, si Cristo Jesús te dice que tu pasado es, nadie puede venir y traer tu pasado enfrente. Solamente el diablo quiere siempre traer tu pasado para refregártelo en la cara. Sí. Pero si Jesucristo te dice que tu pasado es, nueva criatura eres, tú eres una nueva criatura en Jesucristo. Por eso te invitamos de inmediato a atreverte a creer. Así mismo. Como lo van a presentar los esposos Mederhoff. Hoy te atrevemos a creer en Cristo y te darás cuenta que Él solo tiene tu salvación. Amén. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Hermanos, que Dios te bendiga otra vez en este segmento Atrévete a creer. Estamos contentos que estás sintonizando junto con nosotros otra vez en este segmento y que de verdad creemos juntos que Dios te va a bendecirte y a través de esta palabra va a refrescar una vez más en la palabra y que de verdad va a traer alimento para tu vida, para tu casa y para tu circunstancia. Junto conmigo mi esposa Ingrid Medelón. Así es, bendiciones a cada uno de los que nos sintonizan en y sea una bendición esta palabra que traigamos en este momento y atrévete a creer porque Dios tiene algo bueno y bello para ti, así es que recíbelo. Como dice en Proverbios, capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida está en poder de la lengua. Entonces vamos a creer Dios levantando nuestra espada que representa la palabra de Dios en lo que alimentamos todos los días y vamos a creer en este acto simbólico, ¿ok? Esta es mi espada. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que yo puedo hacer y mi vida nunca más será lo mismo. Hermanos, creemos juntos que de verdad la palabra de Dios representa lo cual queremos para nuestra vida
todos nuestros días. Entonces vamos a empezar viendo los cambios y vamos a ver el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, cambiando, transformando y haciendo cosas nuevas. Como dice en Revelación, que Él hace todo nuevo. Entonces creemos de verdad que Dios puede cambiar tu circunstancia, cambiar el situación donde tú encuentras hoy en día, en el desierto que tú te encuentras hoy en día, que Dios puede cambiar, transformar y reformar en una situación completamente nuevo, distinto para su gloria. Hoy tenemos una palabra tremendo que proviene de Dios y que de verdad ustedes donde te encuentres escuchando, mirando este programa, que de verdad te alimenta y que de verdad te puedo sacar un buen provecho de esta palabra. Queremos sacar un texto de la Biblia de Marcos capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Y si tienes tu Biblia ahí cerca de ti, puedes abrirla en Marcos 2, capítulo 1. Así es que la palabra de Dios dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos y trajeron un paralítico que era cargado por 4. Y cuando no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en el que yacía el paralítico. Pues hermanos, qué tremendo palabra, porque de verdad mucho hoy en día se lee esta palabra y creo que solamente fue un acto de milagro otra vez. Pero como fue el último segmento de Atrévete a Creer, ya empezó hablando un poquito de romper el techo. Y hoy en día el nombre que yo dio este mensaje cortico fue romper el techo. Y si tú estás listo para romper el techo, porque de verdad lo que vimos aquí fue un acto sobrenatural, pero también la palabra perseverancia. Porque cuando perseveramos juntos, cuando creemos juntos y atrevemos a creer que Dios puede hacer tu milagro, cuando nosotros también buscamos su presencia y buscamos ese milagro, podemos ver su poder sobrenatural en tu vida. El punto hoy en día para buscar a Dios, para buscar su poder en tu vida, no es para sentar y esperar hasta que Él obre en tu vida. No, más bien busca su presencia, perseverar en tu circunstancia o donde te encuentras en tu problema, y tú verás el poder de Dios en tu vida también. Y por ese hombre paralítico fue un acto de perseverancia, porque uno tiene que imaginarse sentado en el calle todos los días de su vida, esperando por un milagro. Y cuando por fin escuchó de un hombre que estuvo haciendo un milagro, donde multitudes siguió para ver y escuchar y alimentar en la palabra de Jesús, pues el hombre no esperaba más y no podía esperar, porque eso podía ser su única oportunidad para tener ese encuentro personalmente con Cristo Jesús. Pues qué tremendo que 4 amigos le ayudó y veía que no podía entrar por la ventana, no podía entrar por la puerta. Pues en ese acto, ¿qué hizo? Pues sobre el techo de la casa hizo un hueco, y de ahí metió el hombre abajo hasta que se encontró delante de Cristo Jesús. Pues mis hermanos, qué tremendo que el hombre mismo fue buscando su milagro. Y hoy en día tú podías estar buscando un milagro. Podría ser que tú estás esperando. Podría ser que tú visitas las iglesias, visitas los reuniones, pero de verdad no estás viendo tu milagro en tu vida. Pues hoy en día yo quiero motivarte que sigue perseverando, porque la palabra perseverancia es algo muy importante y es bíblico, mis hermanos, que tenemos que perseverar, tenemos que seguir haciendo lo cual es correcto y justo, y veremos el poder de Dios en nuestra vida. Así es, hermanos, así es, oyente que nos escuchas, persevera y no dejes de creer, porque realmente si no alcanzarás, si no llegarás. A veces estamos a punto de llegar a la respuesta de Dios, pero ¿qué pasa? Decidimos tirar la toalla, como dicen, decidimos ya no orar, ya no buscar la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Ahí es cuando realmente es cuando más debes de buscar, no darte por vencido. A lo mejor no es tu tiempo, pero es el tiempo de Dios, y ese tiempo para ese paralítico llegó. Él esperó tanto tiempo para que Jesús pudiera llegar, para que pues Jesús pudiera estar ahí y él pudiera ser sanado.
Pero ¿qué pasa? A lo mejor tú estás pasando ahorita una circunstancia, una enfermedad, que a lo mejor tú dices, Dios te has olvidado de mí, Dios ha virado la espalda de mí. A lo mejor tu circunstancia tú crees que es la peor, pero siempre va a haber otra peor que la tuya. Y solo lo único que tienes que hacer es seguir creyendo, seguir perseverando, seguir orando, seguir buscando. Mientras más dura sea la prueba, busca, porque al final vendrá tu recompensa. Y yo les puedo contar un poquito sobre un testimonio mío sobre una enfermedad que yo tuve, cómo Dios obró en mi vida, cómo Dios me sanó. Cuando todo el mundo decía, ya no hay solución, tú morirás en 2 años, le decían a mi mamá misma. A mí me empezó una enfermedad que no tenía cura, se llama Lynch planus. Y esa enfermedad comenzó a picarme todo el cuerpo. Yo me recordaba mucho de Job, yo leía mucho Job porque realmente en ese tiempo podemos ver cómo Dios realmente sanó a Job de esa enfermedad que él tenía. Dios permitió todo eso, pero realmente el diablo nunca pudo tocar su alma, y eso fue lo que más me ayudaba a mí. Decía, no me voy a quejar, así como Job no se quejó pasando tanto, como yo me voy a quejar en esto que me está pasando. Era algo parecido, que me daba una picazón en la piel y me arrancaba, los pedazos de piel se me caían. Los doctores, todos los especialistas decían, ya no hay cura, ya no hay solución, realmente no sabemos qué es, así como vino, así se va a ir la enfermedad. Y mi mamá lloraba, la gente le decía, ella va a morir en 2 años, realmente 2 años le damos de vida, la gente ignorante, pero realmente yo decía, ¿por qué tú lloras? Yo realmente, esa enfermedad fue por afuera, pero psicológicamente y de acá nunca me afectó. Gracias a Dios, Dios me ayudó a pasar esa prueba. ¿Y qué les puedo decir? Que realmente 6 meses, a mucha gente le dura 2 años, 3 años, 5 años. Hay personas que han muerto, pero gracias a Dios, a su misericordia, a que yo creí, yo perseveré, yo confié, y hasta el mismo pastor decía, no sé qué será esa enfermedad, ni ellos creen, pero yo tomé la decisión de creer y esperar mi milagro que iba a pasar. Y el día que yo recibí ese milagro fueron 6 meses después. Hasta los mismos doctores se quedaron sorprendidos de ver lo que Dios había hecho, porque realmente solo Dios es el doctor más grande. Realmente nosotros acudimos y es bueno porque Dios dejó los doctores, pero el doctor más grande que tú tienes es nuestro Señor Jesucristo. Tú ve a Él y encontrarás la sanación, la salvación para tu matrimonio, restauración en tu casa. Para Dios no hay nada imposible, así es que persevera y alcanzarás y llegarás a la meta, porque Dios tiene un propósito grande para tu vida. Y de ese testimonio, de lo que estás pasando, tú ayudarás a muchas personas, mujeres, a muchas mujeres que estén pasando, hombres que estés pasando cualquier circunstancia en tu trabajo. Adelante, sigue, persevera y lo alcanzarás y llegarás a la meta. Amén, Ingrid. Así fue, mis hermanos, que de verdad yo estuve con ella ahí también en esa parte de nuestra vida, donde ella tenía de verdad una enfermedad que estaba muy fuerte, muy duro, y de verdad, lamentablemente hoy en día es hasta que tenemos una circunstancia, una situación que es duro, que vemos que el mundo no te puede dar una solución, vamos a buscar el rostro de Dios, y no debería ser así. Pero hoy en día, atrévete a creer. Si te encuentras bien o mal, o tremendo o malísimo, sabes que Dios está a tu lado, y juntos vamos a ver el milagro de Dios sobrenatural en tu vida. Hermano, gracias para sintonizar una vez más ese segmento de Atrévete a Creer, y mantenga con nosotros en contacto a través de nuestro punto de contacto 5999-695-5797. Gracias para sintonizar y hasta próximo. Que Dios me lo bendiga. Amén. Hasta la próxima, y bendiciones para tu hogar, para tu familia, y hasta la próxima. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de dar gracias. Oh Dios, gracias te damos porque todo está bien. Yo sé que todo está bien, Señor, porque así tú lo pones. Nueva criatura somos al aceptarte, Señor. No permitas que el demonio nunca ponga en tu corazón lo que antes fuiste, sino lo que hoy eres. Por eso, en Cristo, todo está bien. Gracias. Aleluya, Dios, y porque todo está bien en ti, Padre. Hoy queremos abrigarnos en tu presencia, Dios. Queremos sumergirnos en ti, Dios, dándote gracias, Dios, porque tú a través de Jesucristo nos has hecho una criatura nueva, Dios, que podemos decir y declarar que lo pasado, pasado es. Eso ya no existe, Dios, en tus pensamientos, y por eso te queremos dar gracias. Gracias, Padre, por honrarnos de esas maneras
de esa manera, que hoy podemos decir que somos libres, que somos criaturas nuevas ante ti, Padre, y queremos agradecerte de todo corazón que a través de Jesucristo, Dios, ese trabajo fue hecho. ¿Cómo no iniciar un día agradeciéndote, Señor, por todas las cosas maravillosas, por habernos permitido tener un sueño y descansar, por poder levantarnos un día nuevo? Sé que hay muchos que a lo mejor no tienen ni dónde dormir, pero busca a Cristo, busca al Señor. Si nos estás viendo, nos estás escuchando, no importa por los medios que sea, comunícate, únete con nosotros y nosotros lo haremos por ti, porque en nuestro Facebook y también nuestro WhatsApp estamos por ahí y le agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad de llegar a ustedes. Gracias, Padre. En esta hora te damos gracias por todas las almas que están allá afuera, Dios. Todos esos televidentes, esas casas, Dios, que están en necesidad, Padre. Que tú puedas proveer, Señor, para ellos. Esas mujeres, hombres, jóvenes que están en la prisión, tócalos, Padre. Toca sus corazones, Dios. Te doy gracias por ellos, que ellos tendrán hombres y mujeres renovados por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias, Dios, por cada vida, Dios, que está allá afuera, Dios, que tú podrás hacer tu trabajo perfecto y completo en sus vidas, Dios. Gracias, Señor Dios. Todo esto te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shermila, vamos a invitar de una vez a todos ellos a que nos sigan, nos den un like a nuestro Facebook, Tiempo de Adoración, y también nuestro WhatsApp, donde te agregamos a un grupo donde cada día enviamos nuestra palabra que tenemos para ustedes y nuestros versículos. Amén. Nuestro WhatsApp es el, como podemos ver en pantalla, es el 5999-512-0408. Amén. Y hoy te queremos también decir que te levantes no obstante tu situación, no obstante tu problema, no obstante por lo que estás pasando. Sabes que Dios está allí contigo porque Él nunca te dejará y nunca te abandonará. Levántate como un soldado. Toma tu arma, que es la palabra de Dios, y empieza a caminar. Alíñate con la palabra de Dios, para así el Señor pueda hacer grandes cosas en tu vida. Porque así todo estará bien, buscando al Señor Todopoderoso. Vamos a finalizar deseándoles a ustedes un hermoso, bello día, que Dios le acompañe, sin olvidar que eres una nueva criatura. No permita que el enemigo diga lo contrario. En Cristo todos somos nuevos. A continuación finalizamos entonces con un hermosísimo éxito de Ricky Halley que se llama Todo está bien. Dios te bendiga. Gracias por todos los días disfrutar de Tiempo de Adoración. Tú me has dicho que no hay por qué temer. Y aunque todo es gris, tú siempre has sido fiel. Y yo me he aferrado y he creído que siempre conmigo estás. Y aunque la duda susurre a mi oído, yo sé que en ti puedo confiar. Todo está bien, tú me lo has prometido y sé que eres fiel. Todo está bien y en tu palabra descansaré. Todo está bien, de tu palabra no dudaré. Tú has prometido guardarme y siempre guiarme. Bajo tu sombra reposaré, porque todo está bien.
Tiempo de adoración.